de la computadora. Ah, bueno, bueno, Yo perfecto. me peleo, me estoy peleando con ella acá. Ah, bueno, normal, normal. Pero voy a hacer, decirle, te consulto, una fórmula para hacer vos me dijiste, traerá valor actual hay un valor actual en la formulación de esto, de Excel, ¿verdad? Si hay una función que se llama BA que puedes usar para hallar el valor actual. Le cargas los parámetros que te pide y él va a darte la información del valor actual X. de cualquier valor que vos definas ahí en los parámetros. Vos usar usar la tasa de interés, con cuál calculás el interés del Sí, dinero, ¿verdad? claro. Ahí te va a pedir la tasa de interés anual. Si, por ejemplo, tus cuotas van a ser mensuales, sí o sí tenés que dividir tu tasa anual con la periodicidad. Porque si Sí, tus cuotas son diferentes, por ejemplo, no sé, trimestrales o bimensuales o semestrales o lo que fuese, diferente a mes, la tasa sí o sí se entiendo. divide con la periodicidad. O sea, eso es lo que Sí, no te dice la función, pero vos tenés que saber para poder hacer eso, ¿verdad? Después te pide si es que va a haber algún valor que se va a aumentar durante el tiempo. Es decir, si es un valor nomás que se va a llevar hasta Hola, mi amor, ¿cómo estás? Si es un valor nomás que se va a llevar desde el principio hasta el final, que vos querés hallar del futuro a hoy, entonces pago queda como cero. Pero si durante el tiempo vos vas a ir, digamos, abonando algún importe hasta que se conforme el valor futuro, entonces ahí pago tiene que ser el valor de ese importe que va a ser periódico hasta el final, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ujú, te da también esa función. Después que habrá otra cosa, te va a pedir la periodicidad que le vas a tener que poner en número, ¿verdad? Te va a pedir el plazo, que va a tener que ser siempre en años. Te va a pedir NPER, sí que parece que te pide. NPER, el número de de, periodos, ¿verdad? de periodo. ¿Y ahí cómo le pondría? Que es Uno, directamente dos, plazo por periodicidad nomás. O sea, si tu periodicidad es 12 y tu plazo en años, tu plazo siempre tenés que considerar que está en años o que Excel considera que vos le vas a poner en años, tiene que ser plazo en años por periodicidad, es NPER. Eso es lo que sí o sí tenés que conocer como concepto para poder cargarle ese dato. Y después si va a ser el cálculo vencido o va a ser el cálculo anticipado, ¿verdad? Y ahí lo que es un valor de 0 o 1 dependiendo de qué tipo de cálculo querés hacer, ¿verdad? El anticipado es que hoy te da el préstamo y hoy ya pagas la primera cuota, ¿verdad? Y haces cuotas corridas, ¿verdad? Y el vencido es que hoy recibí el préstamo y dentro de un mes recién pagas la primera cuota, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenés que definir vos y una vez que definís eso, te va a salir el resultado. El resultado siempre va a salir negativo, pero no es por una cuestión, digamos, de que es negativo el resultado, sino es simplemente por el hecho de que una función financiera y la función financiera siempre cambia el signo de acuerdo al valor que vos le pongas al importe original, por llamarlo de alguna forma, tu valor futuro, que te va a pedir de tu valor futuro cuál es, ¿verdad? claro. Entonces, si pones positivo, te va a salir negativo. Entonces, para que no te salga negativo, ponerle más negativo tu valor futuro y entonces te va a salir positivo tu valor actual, digamos, ¿verdad? Actualmente. Sí. Ese nomás es el tema con BA, ¿verdad? Pero se puede Voy calcular, puedes voy a calcular. probar este fin de semana. Voy a Probar investigar un nomás y poco ya. avísame cualquier cosita, te vamos a dar una mano ahí cuando estés haciendo, sin drama. Bueno, No, tranquila. este ya hicimos. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Yo lo que te pediría es que vayas poniendo en la pestaña de esas tres primeras, poner ya en color Ujú. diferente, no sé, avance, creador y fórmula en Excel, seleccionar los tres y cambiarle de color, el color que vos quieras, para identificar nomás que los que cambiamos de color ya estuvimos haciendo, ahí donde dice color de pestaña, clic derecho, color de pestaña. Ahí elegí el color que ¿Dónde? quieras, en el medio dice color de pestaña, eso. Y seleccionar el color que vos quieras, va a quedarse en ese color, esa selección de pestaña. Verde. Espera un poco. Ahí está. Y ahí estamos. Bueno, ahora sí nos pasamos a orden uno. Y en orden uno la idea es ver un poco de qué forma ordenaría vos de acuerdo a lo que te pide el ejercicio. Si te pide que ordenes por ciudad, ¿cómo harías? Por ciudad. Sí. Bueno, ordenar por ciudad. A ver, ¿a dónde está cada ciudad? Aquí.
Le haría por ordenar con una función ese de ordenar de A a Z ahí arriba, Dale, hace un poco, vamos a mirar. con este. Pues te va Ujú, a ordenar, pues, ok, bueno, te quiero ya. explicar por qué te sale esa advertencia. Primero, que la lógica de Excel, cuando uno carga información dentro de su planilla, él entiende que todas las herramientas están para ser usadas como si fuese que el dato es una base de datos. Y la base de datos siempre tiene esta visualización, encabezados y los datos abajo en los encabezados. Pero si yo tengo datos pegados a mi base de datos hacia cualquier dirección, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, él también supone que esos datos están todavía dentro de la base de datos y los intenta incorporar a la herramienta que vos querés usar, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando él hizo eso, es decir, cuando vos hiciste el orden y encima de los encabezados hay datos, entonces él intentó seleccionar. Pero ¿cuál es lo que fue el inconveniente? Que cuando seleccionó, no tienen todas las celdas seleccionadas, celdas separadas, es decir, hay celdas combinadas. Quiero que notes que la fila 1, 2 y la fila 7 tienen celdas combinadas y ese es el motivo por el cual él te dice que no puede hacer el orden, digamos, ¿verdad? Bueno, una vez que hiciste esa selección, ahora estoy viendo que estás queriendo hacer con la selección el botón A o el botón Z de AZ, pero en realidad Excel no funciona así. O sea, ¿en qué sentido? Porque acá lo que quiero que se entienda es que ahí sí, ¿verdad? En el botón de orden personalizado sí vas a poder decir en qué columna querés posicionarte para ordenar y él va a entender que solamente lo seleccionado es lo que se va a ordenar. Pero para mí es importante que vos, aparte de ver que esto funcionó a la tercera intención, quiero que se entienda por qué la primera no funcionó. La primera no funcionó porque la fila 8 no está separada de la fila 7. Entonces vamos a probar algo. Quiero que insertes una fila en el medio de esas dos, o sea, de la fila 7 y de la fila 8. Vamos a ver si esa es la primera opción y si funciona, ya está. Pero si no funciona, vamos a seguir probando otras opciones. Bueno, vamos a ver un poco. Se supone que si yo separo la base de datos de la información que está pegada a la base de datos, él tendría que entender que mi base de datos arranca desde la fila 9 ahora, ¿verdad? Hacia abajo. Pero él todavía intuye que no existe una separación suficiente para él, ¿verdad? Entonces, quiero hacer lo siguiente. Control Z. Vamos a volver a ver, digamos, la información. Quiero que ahora, y solamente para ver si es solución, seleccionar de la fila 1 hasta la fila 7 y vas a eliminar momentáneamente los datos de la fila 1 hasta la fila 7. Control menos es la combinación de teclas para eliminar algo y siempre lo que está seleccionado se elimina. En este caso desapareció esa cantidad de filas y ahora vamos a probar si funciona. Entonces, al ponerte en la celda como hace rato intentaste con el botón AZ o ZA, ahora recién funcionó. Entonces, a lo que vamos nomás es, Excel en su programación interna tiene, digamos, determinado que la información que está como base de datos se va a poder utilizar directamente con los botones AZZA siempre y cuando no haya información que le pueda confundir a Excel en el sentido, digamos, de esas filas del 1 al 7. Y otra cosa, si ¿cómo se llama eso? Si las celdas no estaban combinadas, es decir, de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 7, él igual iba a entender que los encabezados estaban en la fila 1. Vamos a probar un poco eso. Descombinar un poco las celdas de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 7 también. ¿Sí? Y ahora intenta otra vez hacer el orden. Atender lo que ocurrió. Cuando la información estaba ya, digamos, sin combinación de celdas, entonces él hizo el orden, pero mirale a la fila, a ver un poco, la fila 1 sí ordenó. Es decir, él no dejó ninguna fila en su lugar. O sea, si la fila 1 tuvo que reconocer como encabezado, esa fila 1 por lo menos tuvo que dejar lo que estaba hace rato ahí, pero en realidad se fue allá abajo, ¿verdad? Entonces, ese nomás es lo que es el tema, que Excel está preparado para poder hacer el orden de todo lo que está pegado, porque él supone que todo lo que está próximo, aunque haya celdas vacías en algunas columnas,
tienen que formar parte de ese orden. Por eso nosotros vemos que con esta estructura, esta planilla tiene errores en el momento de querer hacer el orden. Entonces, para entender nomás, la información, si todas mis bases de datos tienen, digamos, inicio en el encabezado y la información está abajo, no hay drama con la posición de la celda para hacer presión en los botones A, Z, Z, A y se va a ordenar. Pero cuando eso no es así, entonces ahí es donde hay otras cosas que hacer antes de poder seleccionar y de poder ordenar. Hay gente, Eh, decime pero nomás, decime nomás. te consulto, ¿cuál es la opción más rápida para hacer ordenar esto así? ¿Es borrar esa parte de arriba o darle espacio entre medio? Para mí es darle espacio entre medio, por eso intenté, pero yo ya sabía que había opciones, o sea, hay versiones de Excel que no, que una fila vacía nomás no le es suficiente, digamos, ¿verdad? Pero no por la cantidad, sino porque él sigue viendo que la información era la original, la que originalmente estaba cerca de los datos, entonces él igual la selecciona, digamos, ¿verdad? Sí. Eh, en algunas versiones sí, al insertar una fila vacía, él ya se para y no te vuelve a dejar, digamos, que agarres el... Por eso te hice eliminar para comprobar que solamente eliminando él entendió. Inclusive ni si ocultas, ¿verdad? Eh, No, te va a dejar afuera, solamente eliminando. Entonces, o una de dos, o tus bases de datos solamente arranquen con los encabezados y listo, y la otra, o digamos, es que selecciones la base de datos para ordenar, ¿verdad? Pero esa selección de base de datos implica más pasos que lo demás nomás, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, sí. sí, ahí, bueno, y ahí otra vez hay un problema. ¿Cuál es el problema en este caso? Que él, aunque vos copiaste y pegaste al otro lado, él entendió que No, las celdas vacías igual se sí. tuvieron que ordenar, digamos. Entonces, tomó esa información y llevó allá arriba los datos que tenés en esa columna, ¿sí? Entonces, eso es un poco para entender nomás que Excel tiene, ¿cómo se llama? Tiene algunas acciones que ya están preestablecidas y siempre va a depender de cómo tenés presente la información en tu planilla, nada más que eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a separar las cosas. Primero, cuando vos te posicionaste en una celda, él entendió que esa columna era la que iba a tener el nivel principal de orden. ¿A qué me refiero con eso? Que esa era la columna que se va a ordenar y que todas las filas tienen que acompañar a sus datos de su columna. Es decir, vamos a hacer un poco algo antes. Selecciona un poco Sí. los datos de la celda A15 hasta G15, A15 hasta G15. Y quiero que le cambies de color un rato a eso. El color de fondo, ¿sí? A15 hasta G15, cambiarle de color, ponerle el color que quieras. Solamente esa celda, solamente esa fila, quiero decir. Cambiarle el color de fondo, el color que vos quieras. Quiero que ahora te vayas a la fila 20, hagas lo mismo, y a la fila 30 y hagas lo mismo. Solo los datos dentro de la base de datos. De la fila 20 y de la fila 30. Bueno, ahí por ejemplo es diferente lo que hiciste. ¿Por qué? Porque el de la 15 va solamente el cambio de color hasta la columna G. Sin embargo, la fila Sí. 20 y la fila 30 van hasta la última celda de esa fila, por llamarla de alguna forma, ¿sí? O sea, para entender Sí. nomás que son selecciones diferentes cuando hacemos solo un rango y cuando hacemos la fila entera, pero los colores están cambiados de igual forma. No importa, quiero que No ahora importa. hagas la... No, no importa. Ahora quiero que hagas el cambio de orden otra vez en este caso de ciudad, ¿sí? Ordenar otra vez ciudad. Ok, perfecto, está bien. Porque los valores que quedaron allá arriba no nos permiten que hagamos nosotros solamente la selección y el cambio. Entonces, al hacer por orden personalizado, ahí vamos a lograr. Entonces, lo que quiero que noten nomás que ahora, esa columna B es la que se tomó para ordenar, está ordenado de A a Z, por eso aparece Asunción, Fernando La Mora, Lambareña, Luis San Lorenzo, y las filas 15, 20 y 30 ya no están en su lugar. Lo que acá necesitamos entender es que la columna B fue la que se ordenó, pero ¿qué ocurrió con los demás datos? Los demás datos de las otras filas o de todas las filas le acompañaron a su información del el orden nuevo de la columna B, digamos, ¿verdad? Por eso vemos que no están en la misma fila todos los valores, digamos, ¿verdad? Eso
Es lo que hace Excel normalmente cuando ordena con cualquier herramienta. Ojo, que se puede ordenar con los botones de ordenar de A a Z, con el botón de orden personalizado, con el clic derecho, con el filtro, porque hay gente que cuando yo le digo ordena un poco, entonces hace el proceso de ponerle primero el filtro y después entra en su filtro y lo ordena a través del filtro. Y no está mal, o sea, siempre hay varias formas de hacer lo mismo. Entonces yo quería ver primero cómo vos hacías para poder mostrarte e indicarte justamente esas particularidades, ¿verdad? Sí. Bueno, Excel, cuando yo tengo una base de datos, llama como un registro a toda una fila, ¿sí? No cuenta por celda, por llamarla de alguna forma. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿sí? 7 columnas y cada columna tiene una celda debajo de otra hasta el final de la base de datos. Un registro para Excel es todo lo que hay dentro de una fila de esas 7 columnas, ¿sí? ¿Por qué menciono eso? Porque cuando nosotros usemos filtros, cuando usemos otras herramientas, él va a cuantificar la información. Y cuando cuantifica, nos va a hablar, lo primero que nos va a decir es cantidad de registros. Y cuando él habla de cantidad de registros, no se refiere a celda por celda, sino directamente a filas de esa base de datos. Eso para tener como concepto nomás cuando avancemos en otras herramientas que vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me falta? Ya hablamos de registro, ya hablamos de la columna principal, ya hablamos de qué pasa con las filas, se le acompañan, digamos, a la información de la columna principal. Eh, bueno, hasta ahí lo que me acuerdo. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Me iba a preguntar algo? Se puede hacer de varios, ¿verdad? Se puede agregar nivel. De hecho, vamos a hacer nosotros ahí en el punto 3 y en el punto 4, vamos a ir agregando los niveles para justamente ver qué significa no tener un solo nivel para ordenar. En este caso se hace de esa forma, solo en el botón de agregar, ¿cómo se llama? Orden personalizado, vamos a poder hacer eso. Por el momento, lo que quiero es que sigamos haciendo el orden del pedido de cada punto. El punto 1 ya está. El punto 2 ahora quiero que ordenes. Ojo que el primero que ordenaste hiciste por orden personalizado. Ya viste. Eso dice Perdón, perdón. por orden personalizado, dice, pero Y le sí. agregué más hace todo. Viste, le agregué ordenado por ciudad, luego por nombre. No, 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 entiendo yo eso, entiendo. Pero en el pedido del punto uno, el uno es independiente al punto 2, digamos, ¿verdad? La No, idea de hacerlo independiente es para ver nomás que cuando yo ordeno después por nombre, el pedido del punto uno desaparece, digamos, si hago orden independiente uno y otro. Por eso el punto 3 te dice una cosa y otra cosa al mismo tiempo. El primero y el segundo te piden solamente uno como orden principal y son órdenes independientes para poder visualizar justamente lo siguiente, que cuando yo pido ahora hacer el orden de nombre, no en simultáneo con ciudad, sino separado de ciudad, entonces voy a ver que la información cambió de orden con respecto al primero que hicimos, ¿sí? Eso nomás es algo que también tenemos que entender que va a ser así, o sea, no porque estamos haciendo por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez el orden, se van a mantener los anteriores, sino todo lo contrario, digamos. Cuando yo pido ordenar por nombre, el orden anterior ya se perdió. Esto va a ser así, desde el orden hasta cualquier herramienta que nos permita visualizar información nueva en pantalla, digamos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué mencionamos esto también? Porque van a haber herramientas en donde nosotros vamos a encontrar que lo anterior se vuelve a reproducir, es decir, lo anterior vuelve a mostrarse para poder reproducir. En este caso, cuando vos entraste a tu orden para hacer orden de nombre, estaba guardado el orden anterior que se le dio. Y eso también es muy importante entender. ¿Por qué? Porque no en todas las herramientas, pero en algunas herramientas, esa selección que vos le hiciste para la primera opción de orden ya va a quedar guardada y Excel ya va a entender que la siguiente se va a hacer también en ese rango, independientemente a que vos no, le selecciones o no. Vamos a ver un poco si es, ¿cómo se llama eso? Si es suficiente haber hecho el primer orden para poder visualizar luego y no tener que volver a seleccionar. Porque acá, por ejemplo,
Todas las veces que vas a ordenar, vos tenés que volver a seleccionar la base de datos y entrar. Entonces, te voy a ir Sí. mostrando eso en todas las herramientas de manejo de base de datos para ver en cuáles son las que no hace falta volver a seleccionar. Entonces, la primera que estamos viendo es ordenar. Y en ordenar ya hiciste el primer orden seleccionando. Ahora quiero ver si se quedó registrado la selección o no cuando ahora sin seleccionar haces el orden. Posicionate un poco en una de las celdas de nombre y ahí intenta ordenar de mayor a menor, por ejemplo. Bueno, por lo que vemos en esta versión o en tu pantalla, no se puede tener, digamos, el orden con solamente la posición por el hecho de las filas del 1 hasta el 7 que están presentes en esta planilla. Si no estaban, eso sí iba a ser posible porque él iba a considerar que la primera fila que iba a ser, en ese caso, los encabezados, se iban a mantener en su lugar y lo demás sí iban a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué cuando Sí. haces esa selección, yo no te pido que hagas clic en el botón de AZ o ZA? Porque, uno, todas las herramientas están programadas para tener en cuenta la posición de la celda activa. Quiero que notes que la celda activa en esta selección, mírala a tu cuadro de nombre. ¿Qué dice tu cuadro de nombre? ¿Cuál es la posición de tu celda A8. activa? A8. A8 es columna código. Si vos le das el botón de AZ o ZA, él no le tiene en cuenta a ninguna de las otras columnas, le tiene en cuenta a la columna de la celda activa, por eso código nomás es la que se ordena. Claro, las demás cambian porque código es el que está, digamos, seleccionado inicialmente, ¿sí? A ver, ¿y qué hubiese ocurrido entonces si en vez de seleccionar desde código seleccionábamos desde costo? Andate un poco a costo un ratito, empezar tu selección desde costo, desde el encabezado, control shift, flechita abajo, flechita a la izquierda. Eso. Y ahora anda a pedir el botón de AZ o ZA. Entonces, mirando el cuadro de nombres, vemos que la celda activa está en G8. Entonces, cuando se presionan los botones A, Z, ZA, inicialmente le busca a la celda activa y en esa columna se produce el orden, ¿sí? El tema nomás es que no podemos seleccionar de una celda del medio hacia la derecha o hacia la izquierda porque sí o sí le vamos a dejar afuera a otro. Bueno, entonces, si bien Ah, esto, si bien esto es algo que está internamente metido en Excel, yo lo que quiero mostrarte nomás es que también existen opciones de poder hacer selección ahí ya desde me una agobia. celda diferente que no sean los extremos. Es decir, y vamos a probar. Ponete en una celda cualquiera dentro de la base de datos. Encargo. Una celda cualquiera dentro de la base de datos. Ahí. Presiona un poco un ratito. Vamos a intentar presionar los botones. Control, para que me voy a acordar. Control, ¿cuánto? Control F, no. Control F es fuente. Alt. Para que un ratito. Control, por ambos, control F. Me estoy acordando. Control F. No, no, no. F. No, no es. Espera que. No, no, Control. no. Alt. Va marcando, control F va marcando lo que tiene todo el mismo nombre, parece. No, no es nada. No. Espera, ¿por qué te iba a decir? Control. Puede ser que me haya olvidado. Control F. Ya, solo no me acuerdo seleccionar todo, ¿cuál era? Entra un poco en tu buscador un ratito. A ver, allá dice la lupita esa que es, qué se hacer, dice. No, en Excel nomás. Oye, igual más. ¿Cómo seleccionar todo en Excel con el teclado? Pone un poco eso en tu, En el Google. en el otro. Alt F4. No, eso fue otra cosa. En Excel con el teclado. Ahí está. Control Ahí E. está. Control E. Ahí está. Ahí está. Andate un poco a tu Excel y ahora posicionándote Control E. Control E. Prueba un poco. A presionar Control E, pero atender que se supone que él tiene que hacer la selección de todo lo que está contiguo, digamos, a esa posición. Pero tener el inconveniente es que vuelva a seleccionar lo de arriba, ¿sí? Entonces, en ninguno de los casos, evidentemente, nosotros estamos pudiendo avanzar con todas las opciones porque tenemos esa información de arriba, pero elimina un poco un ratito la fila 1 hasta la 7.
Selecciona de la 1 hasta la 7 y elimina. Sí, es fácil. Y vamos a poder trabajar con el control E solamente para que visualices cuando la información no está de esta forma como está el ejercicio. Posicionate nomás ahora en cualquier celda y presiona control E. Al presionar control E, él va a mostrar la ubicación de la celda activa en un lugar diferente. Entonces, ¿por qué yo necesitaría hacer esto? Porque ya viste que la posición de la celda activa le indica a Excel cuando posicionas tu botón en A, Z o ZA, que esa va a ser la columna que se va a ordenar. Proba un poco ahora, darle clic en A, Z o ZA. Se tiene que entender que si la celda activa está ahora en la celda D2, la columna D2 es la que se va a tomar para el orden. Perdón. ¿Dónde cree que le dé? ¿Me quiere que le dé? Espera que un ratito porque ahora he visto que se seleccionó toda tu hoja. ¿Cómo yo sé que se seleccionó toda tu hoja? Porque vos ya habías seleccionado con control E y probablemente o le volviste a dar control E o le volviste a seleccionar hacia la derecha o hacia abajo. Eliminarle nomás a tu fila un ratito. Posicionate otra vez en la celda de la que quieras ordenar. Y cuando ya estás, control E. Ahora nos vamos al botón de A, Z o Z, A cualquier de los dos botones para ordenar. Entonces lo que vamos nomás es que como tu celda activa allá en tu cuadro de nombre te muestra que estás en la celda D2, la columna D es la que se ordenó ahora y toda la información de la base de datos cambió en función a la columna de curso dictado. ¿Sí? Entonces eso es bueno comprender, digamos, ¿por qué? Y porque Excel trabaja así. Y así como se usa la posición de la celda activa para cualquier orden, también se va a usar para otras herramientas, porque toda la programación de Excel está basada en la posición de la celda activa y el cuadro de nombre. Por eso yo encaro mis capacitaciones desde acá, desde la relación que hay entre el cuadro de nombre y la celda activa con todas las herramientas que se puedan utilizar en Excel y la base de datos que nosotros vamos a observar, ¿verdad? Bueno, fantástico. Entonces, a sabienda de que esto va a ser así, esto con control E al menos se va a poder seleccionar siempre desde acá. Pues yo te voy a ir dando otras opciones para que vos también vayas viendo que no es que es inservible, lo que te estoy mostrando es inservible en este momento porque tenemos esa información de la fila 1 al 7. Entonces dale nomás control Z hasta que te aparezca entre la fila 1 y 7. Y ahora vamos a ensayar otra opción. ¿Cuál sería otra opción? Primero, quiero que veas en qué celda está código y en qué celda está la última información de tu base de datos en la columna G. Anda un poco, mira, ¿qué celdas son? La inicial y la final. Eso es lo que quiero que mires. A8, sí, 8. A8 y la última celda con tu base de datos es lo que yo quiero que veas. No, el encabezado nomás. ¿Entendés? Para allá abajo, no sé qué celda es. 51. Bueno, G51 es tu última celda y tu primera celda es A8. Nosotros ya sabemos que con el cuadro de nombre podemos escribir con dos puntos A8, dos puntos G51 y al darle enter ya va a estar seleccionada, digamos, esa selección. Cierto, como nosotros escribimos desde A8, la celda activa va a estar en la columna A, ¿sí? Pero nos da, digamos, la opción de poder hacer cualquier tipo de orden a partir de tener seleccionado ahora ya, digamos, con esa opción. Otra cosa, cuando la selección de varias celdas está visible, presiona un poco Enter. Cuando está visible la selección, no veo, eso es porque vos entraste en tu cinta, ¿cómo es? Allá en tu cuadro de nombre nomás. Selecciona un poco de tu A8 dos puntos G51. Enter. Ahí está. Ahora presiona Enter. Y seguí presionando Enter. Mira tu celda activa donde está. Va bajando. Evidente. Cuando tenés mucha información para llegar a la columna B y vamos a tardar un chorro seguramente. ¿Sí? Entonces, pero lo que voy nomás es, cuando ya llegó a la columna B, ahí en cualquier celda de la columna B, yo tengo la opción de ahora presionar el botón de A, Z o Z, A y él va a ordenar por columna B, ¿sí? O sea, es nomás algo que tiene que ver con varias celdas seleccionadas y presionar Enter hace que se mueva la celda activa, ¿sí? Del lugar. Con tabulador, probá un poco. Con tabulador se mueve de izquierda a derecha, ¿puede ser? Sí.
hacer nomás tu selección, hacer nomás tu selección. Ah, no, le A8, di. ¿eh? ¿Qué pasó? A8, G20, G51. Y hace un poco tu movimiento. Enter. Ese con El Enter. tabulador. Y con tabulador se va de izquierda a derecha. Pero ven un poco qué pasa cuando llega a 50.000 y seguir presionando. Ok. Eso se mueve, Ah, hace que se mueva entonces de izquierda a derecha y va bajando. El otro se mueve de arriba a abajo y cuando termina el último dato de abajo pasa a la siguiente columna. Pero a lo que iba es, si presionas Shift Enter cuando estás ahí, ¿hacia dónde se va? Shift Enter se va en ok. sentido contrario, digamos, se va para arriba, ¿sí? Y va a El depender tabulador. justamente de dónde está y el tabulador con Shift también se va en sentido contrario. Entonces es un movimiento que yo tendría que conocer simplemente para moverle a mi celda activa en un grupo de celdas seleccionadas para poder utilizar las otras herramientas. No es típico, pero es así como Excel está preparado para realizar, digamos, todo lo que se tiene con respecto a las herramientas que vamos a estar utilizando. Ok, perfecto. Eso también quería mostrarte para poder manejar. La gente me suele decir, che, profesor, vos son mucho de teclado y qué sé yo, ¿y cómo pide para entrar al cuadro de nombre por el teclado, verdad? En realidad, no hay una forma para irte con el teclado hasta el cuadro de nombre. Lo que sí hay es una forma para que con el teclado reproduzcas lo mismo que hace el cuadro de nombre. ¿Qué significa eso? Presiona un poco Control I, latina, Control I. Cuando le das Control I, se activa el comando ir a y es más o menos como lo que aparece en el cuadro de nombre. Entonces, no sé, ahí yo puedo escribir A8.G51 y va a volver, y al darle Enter, él va a estar haciendo eso. Entonces, físicamente o visualmente no está posicionado tu cursor en el cuadro de nombre, pero cualquier cosa que escriba en ir a, él va a reproducir como si Ah, fuese que está en el cuadro de nombre. ¿Se entiende? Entonces, esa es una entiendo. opción nomás que está Más lista, rápido. ¿verdad? Bueno, al Ahí es pelo. más rápido. Ciudad ya ordenamos. Nombre, no me acuerdo si ya ordenaste o no ordenaste. Si ya ordenaste, ya está. Si no ordenaste, no. Ahora, el 3. El 3 no se puede hacer de estas formas. Es decir, ni con el botón de AZ ni con el botón de ZA. ¿Por qué? Porque el botón de AZ siempre ordena una columna y cuando ordenas la otra, la anterior ya se cambió. Es decir, lo que ocurría con ciudad y nombre cuando nosotros estábamos ordenando columnas diferentes. Entonces ahí no nos queda de otra que ingresar únicamente al botón de orden personalizado para poder hacer en simultáneo diferentes niveles. Pero el en simultáneo no significa que todos los niveles van a ser iguales. No, el primer nivel es el principal, el segundo nivel es secundario, el tercer nivel es terciario y así sucesivamente. ¿De qué va a depender la cantidad de niveles que yo pueda cargar para poder hacer el orden? De la cantidad de información que vos tengas, ¿sí? En este caso, mi base de datos siempre es limitada en cuanto a una cantidad de 7 columnas y seguramente X filas, pero en empresa normalmente hay una partida, digamos, de filas y columnas, o sea, no sé, una vez la persona, mi alumna de una empresa me muestra su base de datos y tenía los 2.000 columnas, no sé qué, ¿verdad? 2.000 columnas y tenía algo así tipo 100.000 filas, así por lo bajo, ¿verdad? Y con eso, Bueno, de eso me decía, ¿hasta cuánto es lo que puedo meter? Porque yo tengo 1.000 columnas, no, no va a ser 1.000 columnas, no, venite a mostrar y me mostró y efectivamente 1.000 columnas tenía su base de datos, entonces y bueno, le dije, y hasta lo que pueda. Y intentó, me mostró y no, profesor, no sé, seguramente tiene un límite, pero para entender nomás, cuando yo necesito cargar más de un nivel, el primer nivel siempre es el que se respeta y todos los anteriores se respetan en el sentido de que el nivel inferior no puede ser más que el nivel superior. Y vamos a ver eso con cargo y costo. Bueno, vamos a entrar en el botón de orden personalizado. En orden personalizado vamos a, que fue lo que ya estuviste haciendo, luego cargando los niveles para ir mirando. En este caso, él me pide que ordene primero cargo y segundo costo. Entonces voy a tener que hacer ese cambio. Voy a agregar el siguiente nivel con el botón agregar nivel y ahí es donde voy a decirle que el segundo va a ser costo, ¿verdad? Sí, al pelo. Una particularidad, que en el orden siempre sale dependiendo del tipo de información que se encuentra cargada en la columna. Como en la columna cargo hay letras, entonces él me dice que va a ordenar de A a Z. Como en la columna costo hay números, entonces él me habla de ordenar de menor a mayor
No es así solo acá, en realidad es así también en los botones A, Z, que algunos, dependiendo de la cantidad de espacio que tenga en la pantalla, algunos tienen ese rótulo textual, algunos solamente muestran el icono del botón y nada más, ¿verdad? Entonces, nada, pero todos cambian de acuerdo a que la información cambie también, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no está visible ahora es, por ejemplo, que si tenemos columna de fecha, él en vez de orden a Z o de menor a mayor, me va a mostrar de anterior a posterior, de posterior a anterior, algo así es el nombre. Después, cuando tengamos una base de datos con fecha, vamos a poder ver eso también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle a aceptar y al darle a aceptar vamos a ver qué hizo Excel. Excel lo que hizo fue la columna de cargo, como es nuestra columna principal, fue la que tomó para ordenar primeramente. Y podemos ver que hay un orden durante la columna cargo. Primero oficial, segundo oficial, bombero y después hay otros datos más. Pero en cada grupo de cargo, eso quiere decir, digamos, que todos los valores iguales en cargo como primer oficial, observándolo en costo, tienen orden ahora dentro de cada grupo. Entonces, los 4 valores de primer oficial están ordenados en costo de menor a mayor porque así se posicionó. ¿Verdad? Si poníamos de mayor a menor, iba a aparecer primero seguramente el 800.000, 200.000, 150 y el 50. Cuando pasa al otro grupo en la columna cargo, que es segundo oficial, ahí vuelve a reproducir ese orden. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, a lo que digo nomás es que él respeta a la primera como nivel principal y a la segunda para hacer lo que le queda. Si yo ahí pongo para un tercer nivel, siempre y cuando la cantidad de información sea suficiente para poder observar un orden, entonces va a poder realizar Excel, digamos, el orden. Ahora, si todos los valores dentro de ese tercer nivel ya no tienen varias opciones para poder cambiar de lugar, entonces eso probablemente nosotros ya no va a ser perceptible. Entonces, por eso es lo que siempre digo que depende mucho de la cantidad de información que tengamos para que eso se pueda visualizar en varios otros niveles, digamos, ¿verdad? Por el momento, Claro. hasta ahí el punto 3 está listo. El punto 4 ahora me pide que cambiemos de lugar, es decir, el nivel 1 va a ser costo y el nivel 2 va a ser cargo. Entonces ahí nomás o cambiamos manualmente, ¿verdad? El nivel 1 el nivel 2 o allá arriba al lado de opciones una flechita que se activa dependiendo de en qué lugar estoy para poder utilizar y hacer los cambios de nivel, que es muy ¿Dónde? importante de entender. Entrar nomás otra vez, entrar nomás otra vez. Sí. Acá. En el mismo lugar donde estabas. Ahí. Bueno, si observas los botones de arriba, de izquierda a derecha, agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel, hay una flechita. ¿Qué hace esa flechita? Dependiendo de la selección que vos tengas de los niveles, él va a bajar o va a subir, ¿sí? En este caso bajó porque estaba posicionado arriba. En este caso habilitó, o sea, no habilita las dos flechas al mismo tiempo porque o estás arriba o estás abajo. Pero si tenía un tercer nivel, y estabas en el medio, por ejemplo, ahí sí se iban a habilitar las dos flechitas para indicarte que podías mover para arriba o para abajo, nada más que eso, ¿sí? Entonces, lo que decía Norma es, o tenés la opción de cambiar manualmente, que fue lo que hiciste, o tenés la opción de usar esa flechita para cambiar de lugar de nivel principal a secundario y de secundario a principal, nada más, ¿verdad? Bueno, en este caso está costo y cargo. Al darle entonces a aceptar, vamos a ver ahora que el nivel principal es costo y está ordenado de menor a mayor. Tenemos visibles los grupos de valores, ¿sí? 50.000 primero, 100.000 después, 150, y dentro del grupo de 50.000, que son 5 a la izquierda y observando el encargo, todos los elementos de cargo también están ordenados. ¿Quiere decir que se separaron las columnas? No, ninguna fila se separó de sus datos del nivel principal y del nivel secundario, todos siempre fueron acompañándole a su información, por eso vemos que esas 3 filas que marcaste en color siguen estando todas juntas, digamos, en la misma fila, ¿sí? Bueno, Te perfecto. consulto, te Sí, consulto, Humberto. sí, señor. Este ordenamiento así de eh, Niveles. dos niveles, Ujú. tiene que ser uno en texto y otro numérico, porque si es No, 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 ambos, no. No, 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 ¿no? no. No, no, no significa eso necesariamente. En realidad vos puedes tener Si los... hago cargo y estado, se va a notar cargo y estado, por ejemplo. sí, puedes hacer un poco, hacer nomás. Entrar nomás otra vez en tu... Ok.
Control Shift, Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Eso era. Y ahí entras. Eh, Costo y estado, me dijiste, ¿eh? Ah, cargo y estado. Ahí, por ejemplo, son los dos de AZ. Al darle a aceptar, vas a ver, los de primer oficial no tienen otro elemento en estado que no sean combatientes. Los de segundo oficial tampoco. Los bomberos sí tienen. Entonces, los bomberos, unos son combatientes, otros son reserva y otros son subreserva, ¿sí? Eso sí está ordenado de menor a mayor. Y la información que se ve en la fila naranja no se separó del lugar, digamos. Siempre continúa. Entonces, repito, en realidad el orden siempre hace Excel de alguna forma. Bueno, ¿cuál es el criterio que maneja Excel para ordenar cualquier tipo de información? Él tiene, así como en la fórmula que habíamos visto, él tenía un orden ¿cómo se llama? De ejecutar las operaciones de las fórmulas y decíamos que era primero multiplicación, división, suma, resta. ¿Sí? Acá también él tiene un orden para el tipo de información. Entonces, lo primero que ordena es lo que después vamos a ver dentro de 2 o 3 pestañas más. Vamos a hablar de filtro, no de filtro, de lista personalizada. Entonces, primero tiene en cuenta una lista personalizada que después vamos a cargar. Después tiene en cuenta símbolos, números, ¿número era? Sí, y texto, ¿sí? Eso es lo que siempre él tiene en cuenta cuando en una sola columna hay diferentes tipos de información, ¿sí? Entonces él va a respetar primer orden, lista personalizada, segundo símbolos, tercero números y último texto. Por eso cuando nosotros vemos la información, cuando vemos que hay números y hay alfanumérico, los números están primero dentro de esa lista. No es, por ejemplo, que primero ordenó lo de las letras y a los números le llevó al último, porque es justamente ese su criterio, número y texto, básicamente, ¿sí? Bueno, esto también ya está. Quiero que cambie el color de la pestaña también de orden 1. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente vamos a ver un poco las opciones de filtros, ¿sí? Que seguramente también solés usar. Entonces, si querés filtrar el punto 1, ¿cómo harías? ¿Cómo haces normalmente? ¿Dónde puso el filtro? De que puso, en, puso, el, pero ¿dónde puso? en la fila 1. Otra herramienta ya no es más la misma herramienta de hace rato y todavía sigue haciendo énfasis en la posición de la celda activa. Si la posición de la celda activa fue en un encabezado, pero no en todos, él entiende que si la información desde esa celda para arriba sigue correlativa, entonces considera que los encabezados están en la primera fila de todo lo que está junto, digamos. Por eso entendió que ahí arriba tuvo que poner el filtro. El tema no es que cuando puso el filtro era una celda combinada. Si no era celda combinada, vamos a probar. De hecho, quiero probar un poco. Dale un poco control Z ahí. Descombinar un poco esa fila un ratito. Solo esa fila. Andate otra vez a código y pone otra vez, hacer otra vez el botón del filtro y vamos a ver qué hace. Ahí Bueno, pone, atendé. habilita cada Él columna. entiende que la información está correlativa hasta la columna G y hasta la fila 1. Entonces se va arriba y dice, yo creo que esta es la fila de los encabezados. Voy a poner en toda la fila 1 hasta la columna G. Y eso es lo que vemos. Cuando hace rato estaba todo combinado, entonces él puso uno solo hasta la columna G era la combinación, entonces dejó en ese simple botón. Nosotros ya entendemos que esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque si llegamos a hacer un filtro en cualquiera de esos encabezados que no tienen datos, él va a tomar los Sí. valores que están delante de la fila 9 y también los va a ordenar o los va a mostrar o los va a ocultar. Y nosotros en realidad queremos trabajar solamente desde la fila 9 para abajo. Entonces, por eso es importante me olvidé de algo que para mí es importante también antes de pasar. Andate un ratito nomás, orden 1. Ahora nomás me vino a la cabeza porque es muy importante entender lo siguiente. Primero, se supone que en una base de datos nosotros tenemos siempre información y cada fila es un registro único, ¿sí? Que si nosotros le desordenamos, o sea, ponerle nomás que una columna ordenamos y la otra columna no ordenamos, puedo romper la base de datos, ¿sí? Entonces, ese concepto de romper base de datos es lo que quiero mostrarte. ¿Por qué? Porque con el orden de la información se puede romper, pero ¿de qué forma es lo que se puede romper? Cuando
siempre muestro este Ok. ejercicio, suelo encontrar gente que me dice, profesor, yo no ordeno así. ¿Y cómo es lo que ordena? Bueno, te voy a mostrar. Y entonces, hace un poco eso. Quiero que seleccione una columna nomás, de la del medio, por ejemplo. Cualquier columna, o sea, la letra D, el curso dictado, desde ahí hasta abajo. Selecciona un poco todito. Y yo selecciono esta columna porque este es lo que yo quiero ordenar. Y ahí yo le doy ordenar, me dice, ¿verdad? Ordenar un poco. Pero nunca sé qué es lo que significa esto, me dice, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que entender. O sea, ¿por qué mostramos esto? Porque forma parte de la herramienta ordenar. Cuando Excel no tiene bien claro qué es lo que vos querés, por eso te lanza una pregunta. Entonces te dice, mira, si querés, vamos a seleccionar todo lo que está al lado porque yo veo que hay más información y vamos a ordenar todo. Y si no, seleccionar más esto y este no vamos a ordenar. Bueno, pues acá lo que puede ocurrir es el tema de Ahí se fue continuar la con la cosa. selección y ahí mi base de datos, si le di guardar, cerré, me fui y después a partir sobre eso se hace un informe, ahí sí o sí ñañemos Z, ¿verdad? Entonces, ese nomás es el concepto, ese nomás es el concepto que hay que tener en cuenta para la herramienta ordenar, porque solo ahí en realidad puede ocurrir esto, si es que no entendimos muy bien qué es lo que significaba esa pregunta. Entonces me dice, y yo suelo hacer así, a veces le pongo el de arriba, a veces le pongo el de abajo, ¿verdad? Y nunca se dio cuenta, ¿verdad? Entonces él le decía, no, pero ahí pasó esto, ¿qué es lo que pasó? No entiendo. Y bueno, y ahí era la discusión, ¿verdad? Para que pueda entender qué es lo que hizo, ¿verdad? No puedo creerte, con razón que mi informe a veces, de razón, cualquier cosa le salió a su informe, será. Bueno, en fin, Te ya que comento, estábamos hablando nomás. ¿Eh? te comento algo Sí, también. sí, 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 sí. Hay veces que cuando vos bajas una base de datos así, una Sí, planilla, sí, pone una fila en blanco. sí, Igual le das seleccionar y que llegó hasta la fila en blanco y el resto abajo no. Y ahí quedamos sí. otro. No. No, 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 mortales, por Ya eso. ya me pasó ya eso. Por eso el tema de, o sea, la gente quiere, quiere saber cómo se puede hacer para que una base de datos extraído de un sistema se limpie y se quede así como uno necesita para poder usar en su informe. Y en realidad, para que pase eso, hasta usar en su informe, siempre hay ¿cómo se llama? Un trabajo artesanal que hay que hacer ahí que tiene su tiempo y tiene su know-how, ¿verdad? Que muchos van practicando a ver cómo puede hacer más rápido, pero es todo un tema. O sea, yo encontré que en muchas empresas, inclusive el Estado, usan, digamos, la opción de tener que hacer esa limpieza y son miles y miles de datos que le vuelve loco a los muchachos. Y encontré cada forma artesanal que los muchachos inventaron así porque se le ocurrió. Y hay algunos muy, ¿cómo se llama? Algunos que son súper, súper genios como hacen, pero porque no Te conocen la consulto. herramienta también, ¿verdad? O sea, existen otras opciones para poder organizar la información que uno de repente no maneja. Entonces, es cuestión de ver un poco cómo hacer. Te consulto, si yo le doy Sí, así, ¿verdad? Este sí, ejemplo, sí, sí, tres sí, filas en blanco, ¿verdad? sí. Ahora ya marcar todo, yo sé que no me va a marcar todo porque va a llegar hasta ese punto. Ok, Bueno, si yo le pongo filtro a esto sí, y busco lo blanco, las vacías no me marco, estas tres, y le borro estos tres, le elimino estas tres filas, esto sería una forma de filtrar, no va a cambiar todo. Ahí, por ejemplo, limpié todo supuestamente. Ahí ya le saqué todas las filas en blanco, ¿viste? perfecto. No, No, y no, no, así, no. ahí le Sería una eliminaste forma toda la de... fila en blanco. Ahí no, La, no varían los datos, no, la no, posición de los datos. ahí no eliminaste nada. O sea, eliminaste solo lo que estaba filtrado en realidad. Sí, o sea, lo que estaba en el medio no se eliminó nada. Solo lo que estaba visible es lo que cambió. A ver, ¿qué era que te iba a decir? El tema es que esto estás haciendo con filtro, ¿sí? Eh, ah, y como estábamos viendo nosotros, dale un poco control Z y que aparezcan otra vez las filas vacías. No importa que tengas el filtro. Ahí, 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 ahí. Sácale un poco el filtro un ratito. Sácale un poco el filtro un ratito y vamos a ordenar ahora. ¿Por qué? Mm. Porque si vos tenés filas vacías y le pedí ordenar, entonces selecciona todo, así como seleccionaste todo cuando hiciste el filtro, selecciona todo otra vez ahora con las filas vacías igual. Y vamos a pedirle ordenar para entender nomás, porque
si nosotros de alguna forma queremos limpiar esa base de datos que extraemos de un sistema y porque queremos trabajar con eso y le queremos sacar lo que no nos va a servir, filas vacías al ordenar también te va a dar, digamos, esa opción. Ordenar por lo que quieras. Y al darle a aceptar, Ok, vamos un poco a bajar a ver qué pasó con toda la información. Las filas se fueron al último nomás. Entonces, eso también va a ocurrir. O sea, con todas las herramientas, él siempre hace algo con las filas vacías. O no te filtra, o no te muestra, o te muestra todo. Y en el orden es o te lleva hacia abajo o te lleva hacia arriba, dependiendo de cómo ordenaste. Si le dijiste de A a Z, en vez de estar abajo, se va a ir arriba, la fila vacía. Y si le dijiste de Z a A, entonces se va a quedar, porque el espacio es como un símbolo, es como un carácter, digamos, ¿verdad? Que queda o primero o último, dependiendo de lo que hiciste para poder justamente, entonces, sea que use la herramienta que sea, siempre él hace algo para la información que está en el medio de la base de datos, pero que está vacía, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, llegó al último nada más, ¿verdad? Bueno, perfecto. Está bien. Eso es más lo que te quería mostrar. Ahora podemos pasar otra vez a filtro. Vamos a continuar filtrando. No hay problema. Y seguimos. Bueno, en filtro entonces, que a la derecha, bien. Bueno, ahora lo que tenemos que solucionar es justamente eso, el de llevar esas primeras, en la fila 1 a que los filtros estén en la fila 9 y no en la fila 1. Entonces, para eso, lo normal es sacarle ese filtro. En este caso, en realidad, hacer nomás, sacarle nomás primero. Ahora yo vi que seleccionaste toda la base de datos, no, no está mal. Dale un poco filtro ahora y vamos a ver que la fila que va a contenerle a los encabezados con filtros va a ser la fila 9 y está bien. Dale un poco control Z ahora. Un ratito nomás te voy a mostrar algo. Si ahora, en vez de seleccionar toda la base de datos, seleccionas solo los encabezados, no toda la fila, los encabezados nomás, desde código hasta venta, y le das el filtro, él también va a entender que los filtros tienen que estar en la fila 9 y eso es lo que queremos para hacer ahora nuestro filtro. Pero todavía tengo algo más que mostrarte. Control Z otra vez. Bueno, ojo, siempre la selección debe ser de los encabezados completos, ¿sí? Entonces, ponete un poco en código y con control shift flechita a la derecha se va a ir a seleccionar esta venta. Pero ahora ya que estamos con el teclado, quiero que pruebes control shift L. Control shift L. Control Shift L posiciona los filtros y Control Shift L también los saca. Proba un poco. Control Shift L otra vez. Saca y pone, saca y pone, saca y pone. Control Shift L tendría que ser. No Control L. Control L es buscar y reemplazar. Control Shift L es filtrar o no filtrar, digamos, por decirlo de alguna forma rápida, ¿sí? Bueno, una vez que le tenemos a los filtros, me falta una cosa más, me falta. Sacarle otra vez. Control Shift L otra vez. Ahora, me dice la gente, yo suelo así, tipo el orden, ¿verdad? Yo suelo ordenar, selecciono más todo y ordeno. Bueno, yo suelo seleccionar una columna nomás y ese nomás yo filtro, me dice, ¿verdad? Proban vos seleccionando una columna, un encabezado con sus datos, pero solo uno. Control, espera, ¿qué? Control Shift flechita abajo, porque quiero que seleccione los datos también, no solo un encabezado, bien. Y ahí dale Control Shift L y vamos a ver qué pasa. Ok, tengo columna con, o sea, base de datos con más columnas, pero yo una nomás me puse a filtrar. Al filtrar, ¿van a mostrarse los datos de la otra columna o no? Proba un poco, filtran, hacemos un filtro cualquiera. Sacarle uno, mostrarle dos, qué sé yo. Dale un poco a aceptar. Sí. ¿Por qué? Porque el filtro activo que se hace en la columna código no elimina, oculta las filas que no se tienen que ver en esa columna, pero esa fila también le corresponden a las otras que no tienen el filtro. Por lo tanto, hacer esto también tiene un mismo resultado. No es nomás típico, ¿verdad? Pero yo te muestro nomás que si quiero seleccionar un solo encabezado, también puedo hacer y le afecta también a toda la otra información. Pero nada, lo correcto normalmente es ver en todas las columnas los encabezados, perdón, sí, está bien, en todos los encabezados de las columnas los botones de filtro porque no siempre un filtro no me voy a hacer, a lo mejor voy a combinar con los datos de otra columna y eso es lo que básicamente quiero tener, digamos, visible. Bueno, perfecto. Ahora sí estamos para poder hacer el primero. Punto 1 pide que filtremos Santiago y Víctor. Ok. El filtro tiene la particularidad de mostrarte también la herramienta de orden, ¿sí? Entonces los primeros botones son de A, Z, Z, A y ordenar por color, parece que decía. Más abajo te daba la opción de borrar filtro,
dice vista de hoja. Ese vista de hoja es lo que nunca vi, no sé qué es. Después dice filtrar por color, filtros de texto, tiene un buscador y después tiene otra vez la lista de los elementos con las casillas de verificación vacía o completa, ¿verdad? Bueno, ahí también quiero parar un ratito para explicar algo, porque cuando la información es mucha y los elementos tienen que verse, todos, se supone que todos los elementos tienen que estar en esa lista. Esa lista en realidad es limitada a 10.000 elementos. Cuando vos tenés más de 10.000 elementos comunes, es decir, que van a cargarse dentro de esa lista, él va a poner esa barra de desplazamiento para que te muevas, ¿verdad? Pero cuando superan 10.000, él te va a poner así un simbolito de advertencia diciéndote que solamente estás viendo los primeros 10.000 elementos de toda tu base de datos y que lo demás no se está viendo. Ese era un problema de la gran pistola cuando vos necesitabas filtrar datos que no estaban visibles y no estaba ese buscar que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Era un parto, ¿verdad? Bueno, entonces se mejoró, ahora ya se tiene el buscar. Lo que no sé es si es que se tienen más de 10.000 registros y siguen mostrándose o no eso, ¿verdad? O sea, a esta altura ya yo le sigo diciendo a los muchachos nomás eso porque todo el mundo sabe que eso es así. Entonces la solución es usar el buscador. ¿Qué me iba a decir? Fácil de hacer, podemos hacer una prueba. No, claro, se puede armar un ratito algo con más de 10.000, ¿verdad? Tienen que ser nomás elementos únicos. No se tienen que repetir para que se pueda cargar ahí adentro. Pero viste que estos son todavía repetidos. Ojo, no significa 10.000 elementos repetidos, sino 10.000 elementos únicos. Entonces vamos a hacer un poco así, ya que estamos. Dejarle a la base de datos normal, es decir, a la primera dejarle igualito, hasta ahí. Ahí donde estás, en esa celda, vas a hacer algo. Vas a ponerle, a ver, ¿cómo vamos a hacer? V1 ponerle. Vamos a ver qué conseguimos. V1 ponerle. O A1, igual. Ponete ahí, quédate ahí. No, quédate nomás ahí en A1. En realidad, estoy pensando nomás. Y abajo ponerle A2. Y ese copiarle, ahí va a ir aumentando. Pero ¿cómo hacer más rápido? Tiene que ser al revés vamos a hacer. Hacer un poco algo. Andate un poco en tu cuadro de nombre. Ahí ya le estoy. Ya estoy en 5.000 ya. Bueno. ¿Cuánto llega? El abecedario sí pasó la Z, ¿dónde va? Ya pasó los 10.000. ¿Hasta ahí? Bueno. Ahí está. Filtrar ahora. Ahí, No importa que en el otro no te filtrale a ese. ahí te muestra. Ahí está. No se muestra. No se muestran todos los elementos. Entra un poco en ese. No sé si te lleva a algún lugar o la columna tiene más de 10.000 elementos únicos. Solo se muestran los primeros 10.000 elementos únicos. Bueno, eso para ver nomás que nos da todavía en esta versión inclusive ese problema y llega hasta, a ver, pero eso que tenía código, no es código, eso que tenía número, veo un poco hasta dónde llega. Este llega hasta 10.709, pero adentro del filtro. Viste que él te dice que no se muestran todos, pero quiero ver nomás hasta dónde llega para saber cuál es lo que es su límite. Ahí, 9.992, hasta ahí te muestra. Entonces, solamente carga 10.000. Una 10.000 consulta. carga. Esta lista que está dentro del filtro se puede ordenar. No, él hace un No. orden, ¿cómo se llama? Automático, ¿sí? Y él muestra cómo aparece la lista, ¿sí? Yo también muchas veces me encontré, ¿por qué? Porque eso es así para la tabla dinámica también. En la tabla dinámica, cuando vos tenés los filtros de la tabla dinámica, aparecen ¿cómo se llama? En orden de aparición, por llamarla de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué digo de aparición? Porque en la tabla dinámica
Si antes había un dato y de repente se actualizó y ese dato desapareció, pero en algún momento se utilizó para algún informe, ese dato igual se queda ahí registrado, aunque ya no esté más, ¿verdad? Entonces, en el orden de visualización, vos veías también que eso aparecía. Bueno, eso en la tabla dinámica también es así. No hay forma de que vos ordenes. Lo que sí hay es que en la tabla dinámica vos puedas decirle que se ordenen los elementos o por orden de presentación o por orden alfabético. Algo así sí se puede hacer, pero eso de personalizar y eso no hay a ese nivel, digamos, ¿verdad? Al nivel de la lista de los filtros. Bueno, eso era como comentario nomás con respecto a un límite que suele tener el filtro con una mayor cantidad de información que esta base de datos que usamos de práctica, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a, en realidad, eso le puede dejar nomás, no vamos a usar, pero le puede dejar. Vamos a seguir haciendo nuestro pedido de los casos. En el caso, ahora, caso 1, no te dejé filtrar o ya te dejé filtrar. Ya hiciste, veo, Santiago y Víctor. Ya hice, Ya ya hiciste. hice Punto ya. 1, listo. Punto 2 ahora. ¿Cómo harías? Mayores a 800.000 y menores o iguales a 800.000. Ujú, Este es en ventas. ujú. Entonces, allá. ¿Qué A pasó? ese le agarraste al, ¿cómo se llama? Al peso caído, Ah, ese que está este, ahí nomás. Y ese te lleva a un hipervínculo. Ahí. Filtro eso el que número. ponen propaganda al lado y Filtro el número, filtro el número. filtra el número. Es mayor y menor tiene que ser. Eh, Y no hay algo que diga así, es mayor que y menor que no hay, pero hay un entre. Entonces, entre sí es el que te va a Ah, dar un rango, ¿sí? Para poner arriba una cosa y abajo otra cosa. Entonces ese sí es el que te va a permitir escribir si no hay. ¿Por qué digo escribir si no hay? Porque ese espacio vacío también tiene una flecha allá a la derecha. Y esa flecha de la derecha lo que te trae es la información que hay en esa columna actualmente ordenada también de forma numérica en este caso, ¿sí? Pero si no querés entrar, podés escribir. Y cuando escribís, podés escribir con separador de miles o sin separador de miles y también va a estar bien. Al darle a aceptar, vamos a ver que esa información se va a filtrar y vamos a ver cuántos elementos. Ah, eso es lo que me olvidé. Decime nomás, ¿qué me iba a decir? ¿Cuál es la diferencia entre el I y O ahí que muestra? Eso vamos a ver también en la siguiente, pero ya te voy a contestar. El y Ah, es una conjunción que excluye a todos los elementos que no cumplen con las dos condiciones al mismo tiempo. Viste que en el entre vos tenés dos condiciones, que sea mayor o igual a y que sea menor o igual a 800. Si hay un valor que no cumple con los dos al mismo tiempo, fuera. Pero el o puede estar dentro de arriba o dentro del de abajo y si en cualquiera de los dos está, aunque no cumpla con el otro, igual entra, ¿sí? Entonces esa ah, nomás va a ser la diferencia entre el y el o, pero ojo que es, para varias herramientas vamos a encontrar que se usa. Vamos a empezar con el filtro, pero en realidad vamos a usarle más en la parte lógica, en la parte de prueba lógica, cuando usemos la función sí, ahí vamos a usarle también a esa diferenciación entre y o y te voy a explicar mejor, inclusive todavía más adelante, ¿sí? Pero ahora, bueno, ahora lo que podemos ver, algo que se me olvidó desde el primer filtro, es que cuando yo tengo un filtro activo, tengo las siguientes características. Uno, los botones que siempre están luego en los encabezados con las flechitas, pero la flechita para Excel es que tiene filtro. Hasta ahí, filtro. Pero el que tiene el embudo, Excel a eso le llama filtro activo, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque el filtro activo tiene una propiedad. Primero, el embudo en el botón. Segundo, que sí o sí cuando hay un filtro activo, siempre y cuando yo pedí no ver ciertos datos, hay filas ocultas. Y cuando las filas están ocultas, los números de fila están en color azul. Sí o sí eso es así. ¿Por qué digo eso? Porque a veces puedes vos revisar planillas que tienen los números de color azul, pero no están los encabezados con los botones. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el filtro que se hizo fue el filtro avanzado, porque el filtro avanzado te muestra algo similar al filtro simple con esos números de color azul, pero no te muestran los encabezados con los botones. Eso nomás ah, es lo que quiero que tenga en cuenta ahora, porque después vamos a hacer el ejercicio de filtro avanzado y ahí vamos a entender que son claro. mismas herramientas, o sea, diferentes herramientas, pero similitudes en cuanto a eso, digamos, ¿verdad?
Bueno, ¿Mm? ¿y qué era otra cosa que te iba a decir? Ah, allá abajo, ahora debajo de avance, creador, fórmula, orden, ahora dice listo, ahí arriba la ventanita y arriba la lupita dice, se encontraron 14 de 10.752 registros, dice, allá abajo. ¿Dónde? Acá. Ahí. Se Sí. encontraron 14 de 10.000. Bueno, ese 10.000 sale porque ahora le pusimos nomás nosotros todo eso en la columna código. Pero si no salía, él te iba a decir exactamente la cantidad de información que tenés en esa base de datos hasta la última fila. ¿Sí? Menos los 10.000 y esto tiene que ser 40 y algo por ahí seguramente. No me acuerdo muy bien, pero no importa. Entonces, cuando yo acabo de hacer un filtro, esa es una información estadística rápida que yo tengo hacia al alcance, una mirada para poder tener una idea rápida de cuántos elementos tengo en el filtro. Ah, y de hecho, ahí es donde empieza a decirte registros, ¿sí? Entonces, registro significa filas, ¿sí? No cantidad de valores que encontró en todas las columnas y las filas, ¿sí? Eso nomás como dato, digamos, de característica del filtro. Bueno, vamos a hacer algo. Quiero que seleccione desde la B4 hasta la G4 un ratito y quiero que le Desde ponga la en B, color amarillo, desde B larga 4 hasta G de gato 4 y le para que ponga en color de fondo. Ah, no, se quedó ahí. Bueno, selecciona un poco B larga 4, G4, B larga 4, no, ese es 9, ese es B larga 9. B larga 4 es ahí donde está el número 2. Ahí, desde ahí hasta G4 y quiero que le ponga el color de fondo amarillo. ¿Por qué? Porque quiero marcar que hasta acá hicimos por hoy, ¿sí? Y en la siguiente vamos a continuar desde acá en adelante para marcar nomás dónde nos quedamos, ¿sí? ¿Estamos? excelente. Bueno, Alex, quedamos así. Te pido disculpas porque en estos días ya estuvo complicado mi tema. Estuve muy solicitado acá por la patrona que me mandó por todos lados. Y bueno, avanzamos muy poco de acuerdo a lo planificado. Pero la semana que viene, si Dios quiere, ya vamos a estar más libre. Yo te tengo que decir Vale. nomás que este jueves, o sea, el jueves que fue el tema, suspendimos por el curso este que tengo en la bolsa. Tengo el otro jueves también la segunda jornada. Entonces, el jueves ya de ahora, lo ya te digo que no vamos, pero en la siguiente ya estamos libres para toda la semana. Así es que, y nada, lo otro se puede justo coinciden si alguna entrega que el cliente quiere que para esa hora se tiene que estar en su casa y yo estoy en Mariano y a veces mis clientes están en Luque. Esta semana estuve casi por el interior todos los días, menos el jueves porque tenía la, entonces, nada, te digo nomás que de repente a mí me surgen y yo te tengo que aclarar que por eso nomás no hacemos, no es porque te hago a propósito ni mucho menos, ¿sí? Claro. No, no, tranquilo. Le decimos, Humberto, yo vi que me mandaste dos links ahí de Eso también LinkedIn. te iba a decir. Estuve, porque yo a veces entro y miro así lo que más o menos es perfil de mis conocidos que están así buscando, porque te cuento que no soy el único, tengo también ahí mi primo que está buscando, el tipo de gerente administrativo y todo lo que es gerente administrativo le envío, ¿verdad? A ver si por ahí entra. Hasta ahora, lastimosamente, no tiene suerte y está todavía buscando, pero le estoy así, cada vez que encuentro, envío, ¿verdad? Y a vos te ¿Cuántos años envío tiene tu todo lo primo? que es más o menos así, tipo financiero, tipo, yo sé que vos en todos tus cargos estuviste como gerente, como era jefe de, ¿qué? Pero era de cobranzas, pero todo lo que más o menos es así, tirar, rozando lo financiero, tipo lo administrativo, que a lo mejor podría ser, te tiro más por ahí si la pegamos, ¿verdad? Pero eso es porque algo similar a lo que yo siento que es tu perfil, nomás en realidad si veo algo así Claro. de cobranza, eso te voy a tirar, no encuentro nomás algo así específico pero de por Vos sabés ahí que yo tiré sirva, ¿verdad? mucho. Por eso nada más. Sí, yo tiré mucho ya. Inclusive hace poco salió uno que era gerente de cobranza, estaban buscando, ¿En pero tiré serio? nunca, sí, nunca llamaron nada. Pero llegaste a hablar con ellos, llegaste No, 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 a no, saber ni si me llamaron. recibieron, nada. No, nada, nada, no. No, pues no te ponen pues nada, no. Pone pues un correo ahí abajo, una dirección que no tiene Ahí nombre no de la sabes empresa lo si ni es empresa, no sabes si es un particular, eso es lo no. que es el tema, ¿verdad? Te pone selección RH@gmail. Digo, no Ah, sabes qué es. no, y así, no sé por qué hacen eso, pero en fin. Y Y bueno, muy tediosos son las seleccionadoras, ya, ah, ya me di cuenta. Y yo ya no le puse la edad ni currículum, ya no le ah, puse nada de eso, pero igual además ya se dan cuenta, y por mi no, experiencia, la cantidad de no, y la experiencia laboral. experiencia. Y si, o sea, aunque te llamen a entrevista, te van a llamar y te van a preguntar y cuando te pregunten ahí se van a enterar, ¿verdad? Pero bueno, tranqui, vamos a seguir, yo te voy a seguir tirando lo que yo vaya viendo. A mí me llueven ese tipo, porque yo
soy de compartir mucho, pues, y seguramente el algoritmo de LinkedIn ya me va mostrando todo lo que oferta laboral y yo ya voy seleccionando y a veces comparto y a veces tiro directamente así específicamente. Y eso es lo que hice hoy. Te envié dos que encontré y algunos son nomás así medio que nada que ver, por eso no te paso, pero puedo pasar si querés de por ahí mirar y ver y No, todo eso, ¿verdad? yo tiré también eso, analista de crédito, eso tiré, ¿verdad? Ah, Pero no ya. me llaman, no me llaman por ver mi perfil de currículum y ya saben No, que no, no, no. y por eso, porque la mayoría pues dice con experiencia en el rubro, tantos años demostrable, y eso, y ahí ya, chau, ¿verdad? Pero de por ahí no consiguen, están cansados y dicen, bueno, vamos a probar y puede darse, pues, ¿verdad? Por eso nomás digo, ¿verdad? Ah, Pero claro, yo tiro nomás, pero total probando, no, no ya se pierde está, nada. de lujo. Y bueno, seguimos hablando. Buen fin de Bueno, Humberto, semana, nos vemos el lunes si hablamos Dios quiere. igualmente. Quedamos así. Dale, Chao, señor. chao. Hablamos. Chao, chao.